No necesito tu autorización, espetó Bruno, con los ojos encendidos, la mano congelada a medio camino sobre mi teclado. Todo este cuello de botella se va a reescribir. Debería haberlo detenido en ese mismo instante. Debería haberle recordado que ni siquiera él, con su maestría en dirección de empresas del ITAM y el nombre de su abuelo grabado en mármol en el piso de abajo, tenía la autoridad para anular lo que yo había pasado 7 años construyendo. Pero no dije ni una palabra. Simplemente me quedé allí, con las manos firmes, el corazón tranquilo, mientras él eliminaba un control de acceso que le había salvado el pellejo a esta compañía más veces de las que él jamás sabría. Mi nombre es Ricardo Mendoza, y tengo 48 años. He estado observando a la gente cometer errores costosos durante la mayor parte de mi vida adulta. Permítanme retroceder. Hace 8 años, Dinámicas Atlas me reclutó de un contratista de defensa donde había pasado 12 años construyendo marcos de seguridad para proyectos con clasificaciones que todavía no puedo discutir. Experiencia en la Armada de México, 6 años en servicio activo antes de eso. Ya saben cómo es. Aprendes a pensar en sistemas cuando la alternativa es que la gente salga herida. Protocolos limpios, cadenas de mando claras y documentación para todo, porque la vida de alguien podría depender de hacerlo bien. Lo que Dinámicas Atlas necesitaba no era solo alguien que pudiera blindar las cosas. Necesitaban a alguien que entendiera que no blindar y, más importante aún, cómo demostrar que habías hecho todo según las reglas cuando los federales llamaran a la puerta. Y lo hacen. Regularmente. Porque cuando manejas el tipo de contratos que maneja Atlas, los reguladores tratan cada acuerdo como si pudiera estar ocultando algo. Así que construí su sistema de cumplimiento normativo desde cero. No las cosas bonitas de los paneles de control en las que a los ejecutivos les gusta hacer clic durante las reuniones de la Junta. La infraestructura real. Los protocolos de firma digital que hacen que los contratos sean legalmente a prueba de balas. Los controles de acceso que mantienen los datos sensibles donde deben estar. Los registros de auditoría que satisfacen a todas las agencias de 3 letras que pudieran querer echar un vistazo bajo el capó. Cada contrato importante, cada revisión de diligencia debida, cada evaluación de riesgos fluía a través de marcos que yo había diseñado, probado y perfeccionado durante años de ver a otras compañías pisar minas regulatorias. Y enterrada en lo profundo de la arquitectura central, donde solo alguien con serios conocimientos técnicos podría encontrarla, estaba mi póliza de seguro. La cláusula 84C. Un concepto simple. Cualquier acuerdo externo que excediera los 18.000 millones de pesos requería mi firma digital para ser legalmente válido. No una firma ceremonial en un papel. Un candado criptográfico que solo yo podía abrir. Mi clave de autenticación incrustada en el sistema de validación de contratos como un cerrojo digital. La escondí en la subsección 12 de la Carta de Cumplimiento Normativo. La hice sonar aburrida, técnica, del tipo de cosas ante las que los ejecutivos ponen la mirada perdida durante las revisiones legales. El propio Héctor Salazar la aprobó hace 7 años, probablemente mientras pensaba en su partido de golf. Luego, todos se olvidaron de que existía. ¿Qué era exactamente lo que yo quería? El sistema funcionó a las 1000 maravillas durante 7 años. Acuerdos limpios, reguladores contentos, sin dolores de cabeza por el cumplimiento. Me mantuve en un segundo plano. Hice mi trabajo y vi a Atlas crecer de ser un jugador de tamaño mediano a una fuerza importante en la industria. El tipo de crecimiento que atrae la atención. Incluida la atención del nieto de Héctor Salazar, recién salido de su última venta de una empresa emergente y buscando demostrar que era digno del apellido familiar. Bruno Salazar apareció hace 6 meses con toda la confianza que proviene de no haber trabajado nunca en una industria regulada. Experiencia en empresas emergentes de tecnología, experiencia en la escalada de software como servicio. Esa marca particular de arrogancia que ves en tipos que piensan que todos los problemas se pueden resolver, moviéndose más rápido y eliminando la burocracia. Su primera semana, programó reuniones individuales con cada jefe de departamento. La mía duró exactamente 11 minutos. Pasó la mayor parte del tiempo mirando su teléfono mientras yo explicaba nuestro marco de cumplimiento. Cuando mencioné los requisitos regulatorios, hizo un gesto de desdén y dijo, sí, ya optimizaremos todos esos sistemas heredados. Sistemas heredados. Así llamó a 7 años de cuidadosa construcción.
Su primera reunión general fue una obra maestra del bingo de palabras de moda corporativas. Usó modernizar 11 veces en 20 minutos. Habló de eliminar la fricción y optimizar la velocidad del flujo de trabajo, y mi favorita, aprovechar soluciones de cumplimiento impulsadas por inteligencia artificial. Los empleados más jóvenes se lo tragaron entero. Algunos de los veteranos, los que recordaban lo que les pasaba a las empresas que tomaban atajos, parecían incómodos. Para la tercera semana, había contratado a Soluciones Vértigo para auditar nuestros procesos heredados. Esos chicos acababan de recibir su financiación de Serie B, hablando de seguridad adaptativa y motores de cumplimiento de aprendizaje automático, como si acabaran de inventar el fuego. Cuando le pregunté a su consultor principal qué pasaba cuando su inteligencia artificial aprendía a confiar en la persona equivocada, se encogió de hombros y dijo: pivotaremos. Pivotar. Ese era su plan para cuando un acuerdo de 18.000 millones de pesos saliera mal. Empecé a documentarlo todo. Cada cambio que Bruno impulsaba. Cada protocolo que Soluciones Vértigo quería eliminar. Cada vez que alguien hacía una pregunta técnica y era despachado con mantras de empresa emergente. Presenté objeciones formales a través de los canales establecidos, como se supone que debes hacer cuando ves que surgen problemas. Bruno empezó a excluirme de las reuniones de planificación. Dejó de responder a mis consultas de cumplimiento. Una vez, durante una revisión trimestral, cuando alguien preguntó sobre nuestros protocolos de gestión de riesgos, dijo: unas viejas cosas militares que estamos modernizando. Viejas cosas militares. Yo estaba sentado a 6 metros de distancia. Ni siquiera parpadeé. Lo que Bruno nunca se molestó en entender fue que el sistema que estaba destripando no era un archivador pasivo. Era una infraestructura activa, que monitoreaba y registraba cada intento de eludir los controles establecidos. Incluidos sus intentos. Así que esperé. Lo documenté todo. Y sonreí en silencio, porque sabía algo que él no. Grupo Financiero del Pacífico estaba rondando un acuerdo de adquisición de 75.600 millones de pesos. La transacción más grande en la historia de Atlas. Y Bruno, en su afán por mostrar objetivos de crecimiento agresivos, había impulsado personalmente el valor del acuerdo de 17.640 millones de pesos a 18.360 millones de pesos. No tenía ni idea de que acababa de activar mi cerrojo digital. Para el segundo trimestre, los cambios estaban por todas partes. Consultores frescos con la mitad de mi edad deambulando por los pasillos con tabletas y aires de superioridad, hablando de arquitectura de seguridad de próxima generación, como si acabaran de descubrir la rueda. Soluciones Vértigo se había instalado en el ala oriente como un ejército de ocupación, con su propia estación de café y pósteres motivacionales sobre romper con el pensamiento heredado. Reemplazaron nuestros controles de acceso de múltiples niveles con algo que llamaron autenticación adaptativa. Sonaba impresionante hasta que te dabas cuenta de que era solo un inicio de sesión único vinculado a una inteligencia artificial que se suponía que debía aprender en quién confiar. Cuando le pregunté a su arquitecto principal qué pasaba cuando confiaba en la persona equivocada, este chico que no podía tener más de 28 años me miró como si le hubiera preguntado sobre usar una máquina de escribir. El sistema evoluciona, dijo. Aprende de los errores. ¿Y qué hay de los errores que cuestan 1.800 millones de pesos antes de que aprenda?, pregunté. Simplemente sonrió con esa sonrisa de Monterrey. Por eso iteramos rápido. Iterar rápido. Con el dinero de otros y el cumplimiento normativo. Claro. A Bruno le encantaban estos tipos. Se paseaba con su pequeño séquito, señalando nuestros protocolos establecidos como si fueran piezas de museo. Este es el tipo de pensamiento que frena la innovación, decía, señalando un punto de control de seguridad que había evitado 3 brechas de datos distintas en los últimos 2 años. La peor parte no era verlo derribar lo que yo había construido. Era ver a gente que debería haber sabido más asentir con la cabeza. Jefes de departamento que llevaban allí 10, 15 años. Actuando de repente como si 7 años de sólido historial de cumplimiento fueran solo un peso muerto. Pero no todos se lo estaban creyendo. Javier Hernández de Grupo Financiero del Pacífico vino para una visita preliminar en marzo. Un tipo inteligente, de unos 45 años, el tipo de director financiero que había visto suficientes acuerdos salir mal como para hacer las preguntas correctas.
Pasó 20 minutos con Bruno escuchando el discurso de la modernización, y luego otra hora conmigo revisando la documentación de cumplimiento real. Este es un trabajo minucioso, dijo, hojeando nuestros historiales de auditoría. ¿Cuánto tiempo te llevó construir todo esto? 7 años aprendiendo qué no hacer, le dije. Asintió. ¿Y Bruno planea reemplazar esto con qué, exactamente? Le mostré la propuesta de soluciones Vértigo. Monitoreo de cumplimiento impulsado por inteligencia artificial. Evaluación de riesgos automatizada. Adaptación a amenazas en tiempo real. Todo muy impresionante sobre el papel. Javier lo leyó 2 veces, luego me miró. ¿Has visto esto funcionar en otro lugar? No a esta escala. No en un entorno regulado. Cerró la carpeta. Bueno, estoy seguro de que lo resolverán. Pero su tono decía que esperaba que no lo resolviéramos hasta después de que se cerrara su acuerdo. Bruno siguió presionando más. Las revisiones de políticas internas se comprimieron en llamadas de Zoom de 20 minutos. El control de versiones desapareció de la noche a la mañana. Los registros de acceso se optimizaron en un panel de control en la nube que se veía bonito pero no podía decirte quién hizo qué cuando importaba. Intenté escalar a través de los canales adecuados. Escribí evaluaciones de riesgo detalladas señalando los requisitos regulatorios reales, los protocolos jurisdiccionales, las obligaciones contractuales que habían mantenido a Atlas limpia durante casi una década. Bruno leía por encima el resumen ejecutivo, lo tiraba a un lado y murmuraba algo sobre parálisis por análisis. El punto de quiebre llegó durante una llamada con un proveedor a finales de abril. Estábamos discutiendo los protocolos de manejo de datos para el proceso de diligencia debida de Grupo Financiero del Pacífico. Asunto complejo, muchas partes móviles. El tipo de cosa que quieres hacer bien a la primera porque arreglarlo más tarde significa explicar a los reguladores por qué arruinaste una transacción de 75.600 millones de pesos. Expresé mis preocupaciones sobre los nuevos controles de acceso. Señalé que no los habíamos probado bajo el tipo de escrutinio que Grupo Financiero del Pacífico traería. Sugerí que ejecutáramos sistemas paralelos hasta que supiéramos que la nueva configuración podía soportar la carga. Bruno me interrumpió a media frase. No necesitamos complicar esto en exceso. El nuevo sistema puede manejar cualquier cosa que el sistema antiguo podía, y además es más eficiente. Pero no hemos verificado eso para transacciones de alto valor, dije. Realmente puso los ojos en blanco. Delante de 3 proveedores y todo nuestro equipo de fusiones y adquisiciones. Ricardo, no vamos a dejar que el pensamiento heredado ralentice un acuerdo tan importante. Si no puedes adaptarte a los nuevos procesos, tal vez no seas la persona adecuada para este nivel de toma de decisiones. El silencio en esa llamada duró más que la propia reunión. Lo que él no sabía, lo que nunca se molestó en comprobar, era que cada palabra de esa conversación estaba siendo registrada por el mismo sistema que intentaba reemplazar. Cada descarte de protocolos establecidos, cada anulación de medidas de seguridad, cada vez que priorizaba la velocidad sobre la seguridad. Todo documentado, con fecha y hora, y almacenado en archivos que él ni siquiera sabía que existían. Porque así somos las personas como yo. No construimos sistemas que se puedan desmantelar fácilmente. Los construimos en profundidad, con redundancias y sistemas a prueba de fallos y pequeñas pólizas de seguro escondidas donde la gente como Bruno nunca piensa en mirar. La cláusula 84C no era solo un requisito de firma. Era un cable trampa. Y cada decisión que Bruno tomaba lo acercaba más a él. El acuerdo con Grupo Financiero del Pacífico se aceleró durante mayo. Los equipos legales de ambos lados trabajando horas extras. Los bancos de inversión dando vueltas como tiburones que huelen sangre en el agua. Las publicaciones del sector publicando artículos especulativos sobre la fusión que podría remodelar el sector. Bruno estaba en su elemento. Entrevistas de prensa, llamadas con analistas, presentaciones internas sobre oportunidades de crecimiento transformadoras. Empezó a aparecer en revistas especializadas, siempre con esa sonrisa ensayada, hablando de traer el pensamiento del siglo XXI a las industrias tradicionales. De lo que no hablaba era de la creciente lista de lagunas de cumplimiento que su modernización había creado. Controles de acceso con agujeros por los que podrías pasar un camión.
Registros de auditoría que desaparecían en un almacenamiento en la nube que nadie podía monitorear adecuadamente. Protocolos de evaluación de riesgos que dependían de algoritmos de inteligencia artificial que ningún ser humano entendía completamente. Yo seguí documentando cada laguna, cada vulnerabilidad, cada atajo que parecía eficiente hasta que algo salía mal. Presenté informes a través de los canales adecuados. Recibí cartas modelo sobre preocupaciones anotadas y asuntos en revisión. Mientras tanto, Bruno estaba impulsando personalmente el valor del acuerdo al alza. Empezó en 68.400 millones de pesos en enero, alcanzó los 72.000 millones de pesos en marzo, y superó los 75.600 millones de pesos a principios de mayo. Cada aumento venía con su propio comunicado de prensa sobre valor estratégico mejorado y posicionamiento de mercado acelerado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mostrándole a su abuelo que podía conseguir no solo un acuerdo, sino un acuerdo más grande de lo que nadie esperaba. Demostrando que merecía el apellido Salazar en sus tarjetas de visita. Lo que no se daba cuenta era que cada peso que añadía estaba apretando el nudo digital que yo había instalado 7 años antes. La mañana en que finalmente lo activó, Bruno entró en mi oficina con una carpeta roja como si fuera una orden de arresto para mí. Sin llamar. Simplemente la pura arrogancia ejecutiva hecha carne, irrumpiendo por mi puerta como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, técnicamente, su familia lo era. ¿Por qué estás bloqueando la autorización final en GP7? Exigió Bruno, golpeando esa carpeta roja sobre mi escritorio con la fuerza suficiente para hacer saltar mi café. Levanté la vista de mi monitor, donde había estado revisando el contrato de Grupo Financiero del Pacífico por tercera vez esa mañana. Lenguaje limpio, términos sólidos, todo debidamente estructurado excepto por un pequeño detalle. Porque GP7 excede el umbral, dije, con voz firme. El valor del contrato alcanzó los 18.360 millones de pesos ayer cuando aprobaste los incentivos de rendimiento adicionales. La cláusula 84C requiere mi validación antes de que el acuerdo pueda cerrarse. Su cara se puso roja. No sonrojada, ni roja de vergüenza. Roja de ira. El tipo de rojo que ves en los tipos que no están acostumbrados a oír la palabra no. Esto es obstrucción, dijo, apuntando con un dedo al resumen del contrato. Estás actuando como una especie de guardián en lugar de como un jugador de equipo. Eso me hizo reír. Una risa tranquila, del tipo que probablemente lo enfureció aún más. Estoy siguiendo el marco que la junta de tu abuelo aprobó hace 7 años. El mismo marco que ha mantenido a esta compañía fuera de problemas regulatorios mientras tú todavía estabas averiguando cómo escalar la adquisición de usuarios. Fue lo peor que pude decir. Todo el cuerpo de Bruno se puso rígido, como si acabara de insultar a su madre en lugar de señalar hechos básicos sobre los requisitos de cumplimiento. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo, inclinándose sobre mi escritorio. ¿Crees que esta compañía no puede funcionar sin tus pequeñas redes de seguridad y aros burocráticos? Pues, adivina qué. Ahora somos más grandes que tus sistemas heredados. Señalé mi pantalla, donde el contrato GP7 todavía estaba abierto. Ese sistema heredado es lo único que se interpone entre Grupo Financiero del Pacífico y una transacción no conforme. ¿Quieres explicarle a Javier Hernández por qué su acuerdo de 75.600 millones de pesos no cumple con los estándares regulatorios básicos? Quiero que hagas tu trabajo, espetó Bruno. Firma la autorización y deja de frenar el progreso. Mi trabajo es asegurarme de que no nos multen hasta la bancarrota los reguladores que se toman en serio el cumplimiento. Se supone que tu trabajo es entender por qué eso importa. Se enderezó, y pude ver que estaba tomando una decisión. La decisión equivocada, pero verlo tomarla fue casi entretenido. Estás suspendido, dijo. Con efecto inmediato, pendiente de una investigación por obstrucción de operaciones comerciales críticas. Sin representante de recursos humanos. Sin documentación. Sin testigos, excepto mi taza de café y la pila de manuales de cumplimiento que había estado ignorando durante 6 meses. Cerré mi portátil, lo desenchufé y metí todo en mi bolso. Bruno seguía allí de pie, probablemente esperando una discusión, tal vez una escena. Definitivamente algún tipo de crisis emocional que demostrara que había tomado la decisión correcta. En lugar de eso, me levanté,
Me abotoné la chaqueta y pasé junto a él hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas?, me gritó. A buscar a alguien que entienda lo que acabas de hacer, dije sin darme la vuelta. No me dirigí al aparcamiento ni a la salida de empleados. Fui directamente al vestíbulo principal, porque sabía exactamente quién estaría esperando allí. Javier Hernández estaba revisando su teléfono cerca de la recepción, probablemente confirmando las horas de llegada para la ceremonia de firma programada para la mañana siguiente. Levantó la vista cuando me acerqué, empezó a sonreír como lo hacen los directores financieros cuando están a punto de cerrar un acuerdo importante, y luego notó la bolsa del portátil y la expresión de mi cara. ¿Todo bien, Ricardo? Ha habido una novedad, dije. Bruno acaba de suspenderme. Su sonrisa desapareció por completo. Espera, ¿qué? ¿Por qué? No le gustó que señalara la retención de cumplimiento en GP7. Pero no es personal. El acuerdo superó el umbral de la 84C cuando aprobó esos incentivos de rendimiento. Requiere mi autenticación para ser legalmente válido. Javier me miró como si le acabara de decir que el edificio estaba en llamas. Suspendió al creador de la política, dijo lentamente, como si estuviera probando las palabras. Eres la autoridad de cumplimiento designada para Atlas. Correcto. Y sin mi firma digital, el contrato no solo tiene lagunas. Es no conforme e inasegurable. Sacó su teléfono, y luego se detuvo. Tenemos programado firmar mañana por la mañana. Lo sé. Dios santo. Empezó a caminar hacia los ascensores, haciéndome señas para que lo siguiera. Camina conmigo. Nos dirigimos a la sala de conferencias ejecutiva que Grupo Financiero del Pacífico había alquilado para la semana del acuerdo. Su teléfono vibró 2 veces. Ignoró ambas llamadas. Bruno nunca mencionó la 84C durante ninguna de nuestras sesiones de preparación, dijo Javier, mientras caminábamos. Nos dijo que todo estaba listo para la firma. Estoy seguro de que él pensaba que sí. Pero la cláusula es parte de la carta de cumplimiento que su equipo legal aprobó durante la diligencia debida. Los contratos externos de más de 18.000 millones de pesos requieren mi firma criptográfica. Sin excepciones. Dejó de caminar. Así que si no firmas, esta transacción de 75.600 millones de pesos es técnicamente nula y definitivamente inasegurable. Eso es correcto. Javier hizo una llamada. La puso en altavoz. Alejandro, tenemos un problema. Cancela todos los preparativos de la firma y pon a nuestro equipo legal en la línea inmediatamente. Colgó y me miró. ¿Cómo solucionamos esto? Necesito una reincorporación total con acceso al sistema. También tendrás que presentar un aviso de retraso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que la autorización de cumplimiento se citó en su anuncio de la semana pasada. Apretó la mandíbula. Me encargaré de ambas cosas. Personalmente. Quizás quieras hacerlo en persona, sugerí. No preguntó por qué. Los directores financieros inteligentes no necesitan que les expliquen todo 2 veces. Para cuando llegamos a la sala de conferencias, el nombre de Bruno ya se pronunciaba en un tono muy diferente por personas que controlaban decisiones de miles de millones de pesos. Y todo lo que yo había hecho fue salir por la puerta principal con mi bolsa del portátil y explicarle la ley básica de contratos a alguien que realmente entendía lo que significaba. La sesión de emergencia comenzó 20 minutos después. La voz de Héctor Salazar por el altavoz, fría como enero, pidiendo a su nieto que explicara cómo casi había torpedeado el mayor acuerdo en la historia de la compañía. Las respuestas de Bruno se hacían más cortas, más defensivas, menos seguras con cada pregunta. Yo no estaba en esa llamada. No era necesario. Cuando construyes un sistema correctamente, se defiende solo. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso atrás y verlo funcionar. La sesión de emergencia de la Junta duró 3 horas. No fui invitado, pero me enteré por 4 fuentes diferentes antes de que terminara el día. La voz de Héctor Salazar se volvía más fría con cada pregunta. Las explicaciones de Bruno se volvían más desesperadas, más defensivas, menos coherentes. ¿Cómo se las había arreglado para suspender a la única persona cuya firma era legalmente requerida para cerrar su mayor acuerdo? ¿Por qué no se había molestado en leer la carta de cumplimiento que su propio abuelo había firmado?
¿Qué pensaba él exactamente que significaba modernización, cuando se trataba de marcos regulatorios que mantenían a la compañía fuera del punto de mira federal? A las 6 de la tarde, sonó mi teléfono. Ricardo Tovar, presidente de estrategia de la Junta, el tipo de persona que había estado manejando situaciones delicadas desde antes de que Bruno aprendiera a deletrear disrupción. Ricardo dijo, y pude oír el agotamiento en su voz. ¿Considerarías quedarte? No como empleado, obviamente. Pero contratado como autoridad de cumplimiento bajo un acuerdo de consultoría independiente. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que entendiera que una suspensión seguida de una recontratación inmediata no era exactamente el procedimiento operativo estándar. Lo consideraría, dije finalmente. Después de que revisen la propuesta de compromiso de estrategias Faro. Incluye disposiciones de indemnización y términos de supervisión para todos los contratos importantes en el futuro. La revisaremos esta noche, dijo rápidamente. ¿Les conviene? La cláusula 84C no es el único requisito estructural que Bruno pasó por alto mientras optimizaba nuestro pensamiento heredado. Ricardo no pidió ejemplos. Los miembros inteligentes de la Junta no lo hacen cuando ya están metidos en un hoyo. El acuerdo con Grupo Financiero del Pacífico finalmente se cerró un jueves por la mañana. No la gran ceremonia de firma que Bruno había planeado, con fotógrafos y champán y comunicados de prensa sobre un crecimiento transformador. Solo yo en el escritorio de mi oficina en casa, con el café enfriándose, haciendo clic en un portal de autenticación seguro que había construido 7 años antes. El sistema solicitó mis credenciales. Reconoció mi firma criptográfica. Desbloqueó un valor de transacción de 75.600 millones de pesos con un suave sonido de notificación que probablemente nadie más en el mundo habría encontrado satisfactorio. Pero yo sí. Porque significaba que 7 años de trabajo cuidadoso habían hecho exactamente lo que estaban diseñados para hacer: proteger a la compañía de sus propios impulsos. El nombre de Bruno no apareció en ninguna parte de la documentación final. Ningún bloque de firma ejecutiva, ninguna mención en el comunicado de prensa, ninguna cita sobre visión estratégica o liderazgo de mercado. Había dimitido para buscar nuevas oportunidades empresariales, según el memorando interno. Jerga corporativa para... Se fue con un paquete de indemnización y un acuerdo de confidencialidad lo suficientemente grueso como para detener una bala. Su oficina fue vaciada por seguridad esa misma semana. Su tarjeta de acceso desactivada. Su nombre borrado del directorio de la compañía como si nunca hubiera existido. El acuerdo de consultoría con Estrategias Faro fue más generoso de lo que esperaba. 68.400.000 pesos anuales, indexados al volumen de transacciones, renovable por 5 años con extensiones automáticas. No solo estaban comprando mi firma. Estaban comprando un seguro para no volver a cometer ese error nunca más. Más importante aún, estaban comprando memoria institucional. El tipo de conocimiento profundo que tarda décadas en acumularse y no puede ser reemplazado contratando a chicos listos con títulos impresionantes. Héctor Salazar me hizo una llamada personal para agradecérmelo. Una conversación breve, cortesía profesional de la vieja escuela. No se disculpó por su nieto, no explicó la dinámica familiar, no puso excusas. Simplemente reconoció que los había salvado de una lección muy cara sobre la diferencia entre innovación e imprudencia. Apreciamos su profesionalismo durante toda esta situación, dijo. Solo estaba haciendo mi trabajo, le dije. Sí, dijo. Lo estabas haciendo. 6 meses después, estoy trabajando con 5 firmas importantes a través de Estrategias Faro. Las noticias corren en esta industria cuando alguien evita que un acuerdo de 75.600 millones de pesos se tuerza. Otras compañías quieren ese tipo de protección, ese nivel de estabilidad institucional. Elijo los proyectos con cuidado. Busco organizaciones que entiendan la diferencia entre moverse rápido y moverse de forma inteligente. Compañías dirigidas por personas que han aprendido que tomar atajos en el cumplimiento normativo es como quitarlos interruptores automáticos de tu sistema eléctrico. Puede que funcione bien hasta que deja de hacerlo. La nueva directora de operaciones de Atlas es una veterana de 20 años de la industria de servicios financieros. Lo primero que hizo fue programar un almuerzo para entender cómo funcionaba realmente nuestro marco de cumplimiento. Pasó 2 horas haciendo preguntas técnicas,
tomando notas, asintiendo en los lugares correctos. Quiero asegurarme de que estamos construyendo sobre una base sólida, dijo. Una ejecutiva inteligente. Del tipo que entiende que el trabajo de cimentación no es glamuroso, pero todo lo demás depende de hacerlo bien. El perfil de LinkedIn de Bruno lo muestra ahora en una firma de consultoría boutique en Querétaro, ayudando a las industrias tradicionales a abrazar la transformación digital. El tipo de declaración de posicionamiento vaga que significa que ha aprendido a no hacer promesas específicas sobre el cumplimiento normativo. En cuanto a mí, cada 90 días recibo una notificación segura en mi sistema. Una solicitud de validación encriptada, firmada por el equipo legal de Atlas. Gestión de riesgos y operaciones de fusiones y adquisiciones. Una pregunta simple, ¿requiere esta transacción la autenticación 84C? Respuesta estándar, validada y autorizada para su procesamiento. Nunca me pierdo una notificación. El sistema no me lo permite. Mis protocolos de autenticación están incrustados demasiado profundamente, respaldados con demasiada minuciosidad, con demasiados sistemas a prueba de fallos como para que alguien los elimine accidentalmente o los modernice. La prensa nunca se enteró de lo que realmente sucedió con el retraso de Grupo Financiero del Pacífico. La narrativa oficial fue todo sobre desafíos de integración complejos y diligencia de vida mejorada. Nadie escribió sobre el parón de 2 semanas ni cuestionó por qué la fecha de cierre original desapareció, silenciosamente de la cronología. Pero la gente de la industria lo sabe. Los directores financieros hablan entre ellos. Los miembros de la junta comparan notas. Se corre la voz sobre las compañías que casi pisaron minas regulatorias y las personas que las retiraron del borde del abismo. Cada año por estas fechas, recibo una notificación de recordatorio sobre el aniversario del cierre de Grupo Financiero del Pacífico. Nada dramático, solo un pitido silencioso que confirma que sí, la transacción sigue siendo conforme. Sigue estando debidamente autenticada, sigue protegida por marcos construidos para durar. Eso es lo que tiene la verdadera experiencia. Puedes descartarla, ignorarla, incluso suspender a la persona que la posee. Pero no puedes reemplazar lo que llevó décadas aprender y años implementar correctamente. A la estructura no le importa tu maestría en dirección de empresas, ni tu apellido, ni tu cronograma de innovación. Simplemente está ahí, en silencio, permanentemente, esperando a que la necesites. Y cuando lo haces, solo hay una firma que funciona.